Explorando los pecados sexuales en la Biblia. Hoy abordaremos un tema crucial, los 7 pecados sexuales más terribles según la Biblia. La palabra de Dios nos guía para vivir una vida santa y pura. En este vídeo, examinaremos algunos de los pecados sexuales más graves condenados en las Escrituras, desde la lujuria hasta la fornicación. Analizaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, buscando comprender su impacto en nuestras vidas y cómo evitarlos. Nuestro objetivo es reflexionar sobre estos pecados y entender la importancia de buscar la liberación en Cristo. A través de este análisis, queremos iluminar las consecuencias devastadoras de estos pecados en nuestras vidas y relaciones con Dios y los demás. Además, ofreceremos esperanza y aliento a aquellos que luchan con la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y libertad. Este vídeo no busca juzgar ni condenar, sino ofrecer una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Esperamos que, al finalizar este vídeo, cada espectador sienta el llamado a buscar la pureza y la santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual que abordaremos es la homosexualidad. Desde una perspectiva cristiana, es importante tener en cuenta las citas bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. La práctica de la homosexualidad se considera un pecado debido a las enseñanzas bíblicas que la condenan. Muchos cristianos ven la homosexualidad como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana. Pasajes como Levítico 6 y 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, y Romanos 1. 26-27 explican cómo el alejamiento de Dios llevó a prácticas sexuales contrarias a la voluntad divina. También, 1 Corintios 6, 9-10 enumera una serie de pecados, incluyendo la homosexualidad, que son incompatibles con la vida en el reino de Dios. Para los cristianos que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo, la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y liberación. Se cree que Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación a todos los que acuden a Él con fe. Muchos testimonian haber encontrado sanidad y plenitud en su relación con Jesús. El llamado a buscar la liberación en Jesús implica un compromiso con la transformación espiritual y emocional, así como con la comunidad cristiana que brinda apoyo y comprensión. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el asesoramiento pastoral y el compañerismo cristiano, es posible encontrar libertad y plenitud en Cristo. Fortaleciendo la vida espiritual, luchando contra la sensualidad y otros pecados. Nuestro objetivo es fortalecer a las personas que luchan con la homosexualidad y ayudarlas a vivir conforme a los principios bíblicos y el plan de Dios. El segundo pecado sexual es la sensualidad, que implica una inclinación excesiva hacia el placer de los sentidos, especialmente el deseo sexual. Esto puede manifestarse en formas como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad y el consumo excesivo de entretenimiento sexualizado. La sensualidad se caracteriza por un enfoque desordenado en la satisfacción de los deseos carnales, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y destructivos. Vestirse con modestia es fundamental para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. La vestimenta modesta no solo protege la pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada persona como hijo de Dios. La Biblia exhorta a vestirse con modestia y decoro, evitando prendas que puedan incitar a la tentación sexual o provocar deseos impuros en otros. 1 Timoteo 2, 9-10, Reina Valera 1960, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje instruye sobre la importancia de la modestia y la discreción en la vestimenta, priorizando las buenas obras sobre la ostentación externa. Romanos 1:14 añade, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo subraya la importancia de revestirse espiritualmente con los atributos de Jesucristo, viviendo de acuerdo con sus valores y principios, y evitando los deseos y tentaciones carnales. Ambos pasajes nos exhortan a alejarnos del no heredarán el reino de Dios. Pablo presenta una dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu,
destacando que mientras las obras de la carne surgen de nuestros deseos pecaminosos, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, subrayando la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Jesús enseñó que el deseo sexual impuro puede ser tan grave como la acción misma, destacando la importancia de la pureza del corazón. La lucha contra la lascivia y la sensualidad comienza en el corazón y la mente, cultivando pensamientos y deseos puros en lugar de ceder a las inclinaciones pecaminosas. El adulterio, un pecado devastador. Continuando con el vídeo, el tercer pecado sexual es el adulterio. Este es un tema crucial en la ética y moral cristiana, y su comprensión puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. En la Biblia, se considera un pecado grave porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica la intimidad física, sino también la violación de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio. Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras, tanto para los individuos involucrados como para sus familias. Entre las consecuencias se encuentran la destrucción de la confianza y la intimidad en la relación matrimonial, el dolor emocional y psicológico para el cónyuge traicionado, el rompimiento de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de las personas involucradas, así como las ramificaciones legales y sociales. Además, el adulterio tiene implicaciones espirituales, ya que separa a las personas de Dios y de su designio para la fidelidad y la pureza en las relaciones humanas. Compromete la integridad espiritual y moral de los individuos, causando alienación y separación de la comunión con Dios y con la comunidad de creyentes. La Biblia condena el adulterio enérgicamente y proporciona varias citas que advierten sobre sus peligros y consecuencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento declara, no cometerás adulterio, Éxodo 8 y 14, estableciendo claramente la prohibición de esta acción. Jesús también aborda el tema en el Nuevo Testamento, enseñando que incluso mirar a alguien con deseo sexual ya es cometer adulterio en el corazón, Mateo 5, 27-28. Otras citas bíblicas relevantes que condenan el adulterio incluyen Proverbios 6, 32-33, que advierte sobre las consecuencias destructivas de este pecado. El que comete adulterio no tiene juicio, tal vez lo mate por su torpeza. Puede ser deshonrado y herido de muerte. En Hebreos 13, 4, se enfatiza la pureza sexual en el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El pecado de adulterio del rey David es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la historia bíblica, mostrando las consecuencias devastadoras de ceder a la tentación y apartarse de los caminos de Dios. Este relato se encuentra en 2 Samuel 11. En el momento en que ocurre este incidente, David ya era un rey establecido y un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo, incluso los más fuertes y justos pueden caer en la tentación si no guardan su corazón con diligencia. Durante la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose, llamada Betsabé, esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, David permitió que la lujuria dominara su corazón y envió mensajeros para que la trajeran a su palacio. Betsabé quedó embarazada como resultado de su unión con David. Al enterarse de esto, David intentó encubrir su pecado ordenando que Urías regresara de la batalla y pasara tiempo con su esposa, con la esperanza de que el hijo fuera atribuido a él. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y honor, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde la lucha era más intensa, con la esperanza de que muriera en combate.
La estratagema funcionó y Urías fue asesinado, lo que permitió a David casarse con Betsabé y legitimar su relación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no lo pasó por alto. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, y el rey, con un corazón quebrantado, confesó su transgresión y se arrepintió sinceramente delante de Dios. Un hombre y una mujer. Esta práctica es considerada pecaminosa en muchas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo, porque va en contra del diseño y propósito divino para la sexualidad humana. La fornicación puede tener diversas consecuencias espirituales, tanto para los individuos como para las comunidades. A nivel personal, puede causar sentimientos de culpa, vergüenza y alejamiento de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 18-20, por lo que la fornicación profana este templo y daña nuestra relación con Dios. Además, puede llevar a consecuencias emocionales, físicas y sociales negativas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas en relaciones y daño a la autoestima. A nivel comunitario, la normalización de la fornicación puede tener efectos perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede conducir a la desintegración familiar, aumento de la promiscuidad y deterioro de los valores morales. La Biblia hace hincapié en la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio. Se nos insta a abstenernos de la fornicación y a buscar la santidad en nuestras vidas sexuales. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, 3-5, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y el cuidado de Dios por nosotros. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también establece las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En resumen, la fornicación es un pecado con profundas implicaciones espirituales y prácticas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana y buscando su fortaleza para resistir las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestras vidas. El quinto pecado sexual es la masturbación. La consideración de la masturbación como pecado según la Biblia y las recomendaciones para vencer la tentación están estrechamente relacionadas en el contexto de la moralidad sexual dentro del cristianismo. La Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su moralidad. Sin embargo, en muchos círculos religiosos, se ha considerado históricamente como un pecado debido a su asociación con la lujuria y la satisfacción sexual, fuera del matrimonio. Por ejemplo, algunos aplican las enseñanzas de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5, 27-30 a la masturbación, ya que implica una gratificación sexual fuera del contexto de una relación matrimonial. Otros versículos como 1 Corintios 6 y 18, huid de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5 y 16, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, también se citan en este contexto. Para vencer la tentación de la masturbación, se pueden seguir varias recomendaciones prácticas. Primero, es crucial reconocer y aceptar la tentación sin negarla ni reprimirla. Luego, desarrollar un plan de acción que incluya estrategias para resistir la tentación, como ocupar la mente con actividades constructivas y alejarse de situaciones o estímulos que puedan provocarla. Además, buscar apoyo y rendición de cuentas con líderes espirituales, mentores o amigos cercanos puede proporcionar un apoyo emocional y espiritual valioso. La oración desempeña un papel central en este proceso, ya que se busca fuerza y ayuda divina para resistir la tentación. Cultivar una vida espiritual saludable a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad religiosa también puede brindar fortaleza espiritual para resistir la tentación y el pecado. La prostitución y el incesto según la Biblia. El sexto pecado sexual según la Biblia es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios.
Esta actividad puede manifestarse de diversas formas, desde la prostitución callejera hasta la de lujo en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir el tráfico sexual, donde las personas son coaccionadas o engañadas para participar en actividades sexuales contra su voluntad. La prostitución implica la comercialización del cuerpo humano para obtener beneficios materiales, lo que afecta tanto a mujeres como a hombres, e incluso a niños y adolescentes en algunos casos. La pornografía, por otro lado, es la representación visual o escrita de material sexualmente explícito con el propósito de excitar sexualmente al espectador. Aunque la pornografía puede no involucrar directamente a personas prostituidas, a menudo perpetúa y normaliza la objetivación sexual y la explotación de la sexualidad humana. Consumir pornografía puede desensibilizar a las personas hacia la dignidad y el valor intrínseco de cada nivel social, contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares. El séptimo y último pecado sexual que trataremos es el incesto. El incesto se refiere a relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18, 6, donde se enumeran diversas prohibiciones sexuales, incluido el contacto sexual con miembros de la familia cercana. La repugnancia hacia el incesto en la Biblia está fundamentada en la idea de mantener la pureza moral y la integridad familiar. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente las relaciones familiares y distorsionar la imagen de Dios en la sexualidad humana. El incesto puede tener graves consecuencias tanto físicas como espirituales. Físicamente, aumenta significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en los descendientes. Además, puede causar un profundo trauma psicológico tanto en la persona que lo alienta como en los familiares involucrados. Desde una perspectiva espiritual, el incesto puede romper la comunión con Dios y distorsionar la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los designios divinos. Al abordar el tema del incesto en un vídeo, es importante hacerlo con sensibilidad y comprensión de la gravedad del asunto. Se pueden considerar varios enfoques, como la exploración de las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, la discusión sobre cómo prevenir el abuso incestuoso y promover la sanación en aquellos que han sido afectados por él, y la reflexión sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Además, es fundamental ofrecer recursos y apoyo para aquellos que puedan necesitar ayuda para lidiar con este tema difícil. Un ejemplo de incesto en la Biblia es el de Lot y sus hijas, quienes después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vivieron en una cueva. Temiendo que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar su linaje, las hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él, resultando en embarazos. La tragedia de esta situación y las consecuencias posteriores muestran el dolor y la confusión que resultan de la violación de los límites morales establecidos por Dios. Historias de incesto en la Biblia y la redención en Cristo. En segundo lugar, tenemos la historia de Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se sintió atraído por su media hermana Tamar y, tras engañarla, la violó. Esta trágica historia muestra el dolor y las consecuencias desastrosas del incesto y la violación. Amnón recibió un castigo directo por sus acciones cuando fue asesinado por su propio hermano Absalón, en venganza por la violación de Tamar. Este castigo refleja el principio bíblico de que el que siembra viento, cosecha tempestades, Oseas 8, 7. Otro caso es el de Rubén y Bilha. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. En Génesis 49, 3-4, cuando Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte, menciona la transgresión de Rubén. Aunque no se hace referencia directa al incesto, esto puede interpretarse como una deshonra y una pérdida de privilegios por parte de Rubén. Las Escrituras enseñan que Dios es justo y soberano y que todas las acciones tienen consecuencias, que a menudo se manifiestan en eventos posteriores en la vida de los individuos o de sus descendientes. En conclusión, el llamado a la redención y transformación en Cristo es central en la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que mediante la fe en Jesús las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y
Ser transformadas por el poder del Espíritu Santo, 2 Corintios 5 y 17. La vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionan la base para esta transformación. Su sacrificio en la cruz ofrece la expiación por nuestros pecados, mientras que su resurrección nos ofrece una nueva vida en Él. Los creyentes son invitados a abandonar sus viejos caminos y ser renovados en su mente y corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Romanos 12, 2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales u otras áreas de la vida, la invitación es buscar ayuda y guía espiritual. Esto puede incluir buscar el apoyo de líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo de la Iglesia o simplemente orar y buscar la dirección de Dios en la palabra. La comunidad cristiana proporciona un entorno de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y buscar ayuda mutua. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas importantes en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para vencer los deseos sexuales y vivir una vida pura y santa. Esto incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y el autocontrol, y buscar la satisfacción espiritual y emocional en lugar de la gratificación carnal. Además, la enseñanza. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.